postergar al 2022 los Juegos Centroamericanos a realizarse en Santa Tecla el 2022, el año que viene. ¿Estarías de acuerdo con esta decisión? A ver, Santa Tecla, que viene. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? Es la pregunta. Y a continuación vámonos con el análisis. Tenemos invitado vía llamada. Bueno, como bien mencionas, el martes pasado el presidente del INDES, Yamil Bukele, expresó la necesidad de suspender los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021 al 2022. Y para conocer un poco más sobre el tema, es un gusto saludar del comité organizador de los Juegos de Santa Tecla, COTECLA, al presidente justamente del comité organizativo, Guillermo Miranda. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche y aclarar algunas dudas sobre el estatus de todo esto que podríamos estar, se podría desarrollar durante estas próximas semanas, si no meses. Pero empiezo con esto, Guillermo, tu reacción inicial al escuchar esta sugerencia, esta solicitud de postergar los Juegos, ¿fue cuál? Bueno, lógicamente es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado poder dar una apreciación al respecto, ¿verdad? Porque la suspensión de los Juegos no depende de nosotros, sino de Ordeca, de la Organización Deportiva Centroamericana. Yo entiendo, y es más, yo estuve en comunicación con Yamil antes de que él hiciera esas declaraciones, y él me dijo lo que iba a hacer. Yo entiendo completamente a Yamil y comparto también todas las cosas que él dijo. Pero no podemos en este momento confirmar que eso va a suceder hasta que no tengamos la voz oficial de Ordeca. Claro. Perdón que te interrumpa, Guillermo. Sí, lo escucho. Okay. ¿Cuál sería la motivación principal del por qué aplazar estos Juegos de diciembre de 2021, entiendo, a junio del 2022? Yo creo que el factor más importante, si acaso esto llega a suceder, sería el tejido económico del país. No sabemos si a esas alturas va a estar completamente restaurado. Recordemos de que vamos a tener una recesión económica más o menos que de 4 o 5 meses en los cuales el país, la producción va a caer totalmente, o está cayendo totalmente. Entonces, la reanudación de la actividad económica normal, y para que el país vuelva a una vida normal, nos va a llevar algún tiempo, y para que las empresas vuelvan a ser las empresas pujantes que han sido siempre, va a llevar su tiempo también. Y porque no pensemos que después de que termine la pandemia, toda la gente va a salir de sus casas con las bolsas llenas de dinero. Por el contrario, van a salir sanos, primero Dios, pero sin mucho efectivo, y ese efectivo hay que generarlo nuevamente, hay que volver a reactivar la economía nacional. Y por los plazos o atrasos en la programación y en el día a día de los juegos, hasta este momento no hemos tenido atrasos. Fíjense bien en las declaraciones que dijo Yamil. Yamil dijo que la economía del país no iba a estar en condiciones para poder albergar los juegos. Y yo coincido también con él. Ahora bien, no podemos decir que los juegos están completamente cancelados hasta que Ordeca tome la posición, porque esto es una cadena. Los Juegos caerían el mismo año que los Juegos Olímpicos, y normalmente son un año después de los Juegos Olímpicos. Entonces, el atraso de los Juegos Olímpicos es el mayor problema que hemos tenido, porque tenemos que comenzar un año después. Pero como les digo, todo y ese año de atraso también va a coincidir con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí. O sea que ellos también tendrían que trasladar un año después su competencia. O sea, sí. es una sucesión de eventos que tienen que volver a organizarse y ponerlos en ruta
para poder iniciar nuevamente el ciclo olímpico. Y perdón, Diana, pero es interesante el punto que acabas de tocar, porque a raíz de lo ocurrido con Tokio 2020, como tú bien mencionas, es un efecto dominó que va a venir a cambiar todo el ciclo olímpico, aunque todavía está en manos del Comité Olímpico Internacional de definir cómo, si en alguna manera va a afectar esta suspensión de un año de los Juegos Olímpicos en el resto del ciclo olímpico, tomando en cuenta si se toma la decisión de mantener los Juegos Olímpicos de París 2024, porque si eso llega a suceder, entonces se encadena una serie de cambios o que pudiera incluso afectar directamente los Juegos Centroamericanos, como tú bien señalas, debido a los compromisos que hay a partir del 2022. Claro. Recuerda que los eventos más grandes comienzan desde, bueno, el nuestro es relativamente pequeño porque es el primer eslabón, pero ya los Juegos de Centroamérica y el Caribe son mucho más grandes. Estamos hablando de inversiones muchísimo más grandes que la nuestra, no digamos de unos panamericanos, claro, en donde los derechos de televisión y todas estas cosas son mucho mayores. Y si ya llegamos a los Juegos Olímpicos, estamos hablando de números y cantidades completamente estratosféricas, que todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y eso fue, en realidad, lo que retrasó la fecha de los Juegos Olímpicos de Japón. Los compromisos económicos que ya se tenían establecidos con un montón de empresas, los derechos de televisión, la Vía Olímpica, que ya la tenían ellos, que son unos apartamentos que después de los Juegos los iban a entregar, y entonces hay un montón de cosas que van en contra de lo que está pasando, pues. Buenas noches, don Guillermo. Ya usted mencionaba que una de las principales preocupaciones en estos momentos es precisamente el impacto económico a raíz del patrocinio de la empresa privada con los atletas y el evento en sí, más no así la preocupación de la construcción de los escenarios deportivos, porque entiendo que están programados para finales de este año, ¿cierto? Cierto. Y en ese sentido les puedo adelantar que el trabajo del comité no ha parado. O sea, si bien es cierto, estamos confinados a nuestras casas, pero el personal del comité y las conversaciones que tanto con INDES como con la institución financiadora de las obras y del equipamiento de los Juegos no han parado. Y se siguen teniendo conversaciones, se siguen teniendo reuniones online, a través de videoconferencias, y el trabajo no cesa. Eso no ha parado, han habido mejoras en los escenarios, se han presentado presupuestos de equipamiento, o sea, todo eso no ha parado. Lo que pasa es que también habría que ver también el beneficio que podría tener los Juegos a los ánimos de un país que va a quedar completamente desanimado después de este gran encierro que hemos tenido, que lo tenemos que hacer. O sea, no es porque nos lo están imponiendo, sino es porque lo tenemos que hacer porque nos conviene a todos. Entonces, un dinamizador de esto sería la elaboración de los Juegos también. O sea, sería elevar el espíritu de los salvadoreños, ponerle un poco de alegría o mucha alegría, diría yo, a todo el pueblo salvadoreño con eventos de esta magnitud. Pero hay que ser consciente también, y tenemos que ver primero la evaluación del país, cómo va a terminar después de esto, de este castigo que tenemos de esta pandemia, ¿verdad? Señor Miranda, buenas noches. Justamente, y en relación a lo que comentaba, bueno, se vienen estos Juegos, pero en algún momento, por lo mismo, por la situación económica, cómo va a quedar y cómo va a lograr levantar dentro de El Salvador, ¿no existe en algún momento la postura de decirle a Ordeca, mire, no lo vamos a realizar porque no lo podemos realizar, tomando en cuenta, como ustedes también lo habían mencionado la vez anterior que estuvieron en el programa, que estos Juegos también no había otro país que los quisiera, en el entendido de que entienda Ordeca que lo único que se quiere es posponerlo un año para que todo alrededor de esta competencia sea mejor. Sí, por supuesto, pero como les digo, Yamil en ningún momento dijo que no íbamos a realizar los Juegos. La posición de Yamil fue
posponer los juegos, la cual, como le repito, como persona comparto lo mismo. Y en su momento, después que pase toda esta cuestión de la pandemia, nos sentaremos para presentar nuestras posturas al organismo rector internacional de los Juegos. Ya hicimos las primeras conversaciones con ellos, y lo que nos dijeron ellos fue: después que pase esto nos vamos a sentar para hacer un análisis, y creo que es lo más recomendable, y es la misma postura del señor presidente del INDE, de Yamil, que después de la pandemia nos tenemos que sentar, porque yo creo que primero hay que pensar, más que en los juegos en este momento, en ver cómo guardamos la compostura en estos momentos difíciles. Don Guillermo, comparto totalmente su postura con respecto a que quizá no es el momento para tomar decisiones o precipitar decisiones en caliente, sobre todo cuando se está hablando de un evento que está programado para el próximo año, no para como sucedió en la gran mayoría de casos, pues que fue casi que por emergencia y por una cuestión muy cercana que se tuvieron que posponer la mayoría de eventos. Pero ¿tienen ustedes alguna fecha, plazo, límite con respecto a esta pandemia, como para más o menos hacerse una idea de si se pueden o no se pueden llevar a cabo? Y digo esto por toda la cuestión de infraestructura, organización y trabajo, que es cierto que se puede hacer desde casa, pero que también es cierto que se ha paralizado en gran manera, ¿no? Sí, miren, recuerden ustedes que con respecto a la infraestructura, solamente se va a construir uno tan solamente. Las demás son modificaciones, claro, que se van a hacer a los escenarios deportivos, los cuales llevan menos tiempo. El resanamiento, poner bonitas las instalaciones, eso lleva mucho menos tiempo. Y se han hecho modificaciones estructurales del tipo de construcción que va para la única obra que se va a hacer, que es la Arena Tecla, en la cual los graderíos, por ejemplo, van a ser completamente de móviles de aluminio para que la construcción en sí de la arena sea en un tiempo récord. Antes estábamos hablando de que se iba a hacer en 8 meses. Ahora, con estas nuevas modificaciones, la arena se va a poder construir en 6 meses. ¿Por qué? Porque todo lo que es graderío ya va a venir como equipamiento. O sea, el tiempo de la avenida son de 3 meses del producto, y entonces solo va a venir para instalarse. Lo mismo con el estadio de las Delicias. Las modificaciones que se van a hacer con gradas como las de la MLS, que nos van a permitir que la modificación del estadio sea más rápida. Pero como les digo, tenido, pero en realidad ese no es el punto. Que si no es el punto, es cómo va a terminar el país, cómo vamos a salir de esto, que primero Dios vamos a salir bien librados. Don Guillermo, al final de cuentas, si bien es cierto, se sigue trabajando en todo esto, pero la postura oficial la vamos a tomar hasta después de esta pandemia, porque no sabemos ni cuánto va a durar. Esperemos que dure poco, por los buenos y atinados medidas que ha tomado el país y el gobierno de la República. Don Guillermo, lo saluda Camila Peña. Ya usted hablaba de los factores de los que depende si se llevan a cabo en 2021 o si se aplazan para 2022. Pero también decía que no se sabe cuándo termina la pandemia, pero ustedes, ¿hasta cuándo tienen un plazo con Nordeca para saber si se llevan a cabo en 2021, si se llevan a cabo en 2022? O sea, ¿cuándo se debe tomar la decisión a más tardar? Por todo esto, por todo el proceso que implica toda la organización y la logística. No tenemos ningún plazo. Okay. Esta pandemia le ha movido el tapete a todo el mundo. A todo el mundo. Cuando hablo de todo el mundo es a todo el planeta. Entonces, si ustedes se han fijado, ustedes que son los mayores expertos en deporte, se han fijado que ni las ligas más profesionales que hay en este momento en el mundo saben cuándo van a iniciar o terminar.
En este momento ni las ligas más grandes del mundo saben si va a haber reinicio de sus ligas o van a dar por terminadas las ligas, van a quedar con campeón o sin campeón. Nadie en este momento sabe eso. Por ejemplo, no hay fecha de inicio de la NFL, no hay fecha de inicio de la Liga Mayor de Béisbol, como un ejemplo de las ligas más profesionales que hay en el mundo. No se sabe si la NBA cómo va a terminar. Eso es lo que tenemos ahí nomás en Estados Unidos, ahí cerca. Entonces, en estos momentos no tenemos un plazo para decir cuándo va a ser que no. Que vamos a decir que sí o no, o se va a proponer ni para qué fecha. Sí existen pensamientos, pero sería para mí irresponsable decirles cuándo sería. Como les repito, el señor presidente del INDES fue muy atinado en sus declaraciones, están en nuestras mentes todas las ideas que él ha dicho, pero dependemos de Ordeca, porque es todo lo que se va a mover. Cuando se mueva todo y cuando se ordene todo, ahí vamos a poder saber la fecha en que van a ser los juegos. Los juegos no están cancelados. Los juegos, si acaso, se van a mover de fecha. Okay. Muy bien, gracias Guillermo, y solo para rematar un poco lo que tú mencionas, solo para que tomemos en contexto y dimensionar un poco la magnitud de todo esto, por primera vez en los 140 años del deporte del béisbol, que hoy por cierto se celebraba el arranque de temporada, por primera vez en esos 140 años no hay un día inaugural de béisbol profesional, así que solo para que entendamos, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial afectó en nada hasta ahora. O sea, tú confirmas lo que yo estoy diciendo. Claro. Es aventurado decir de mi parte cuándo, cómo y dónde va a ser esa cuestión. Bueno, dónde sí ya sabemos dónde va a ser, ¿verdad? Sí, primero Dios, ¿no? Y obviamente esto también viene a agregar un poco de presión a ustedes como comité organizador por lo flexible y lo ágil que deben de ahora hacer, porque van a tener que, en lugar de planificar bajo sus propios términos, ahora ustedes van a tener que condicionarse a los términos de la pandemia y organizarse y planificarse a raíz de las consecuencias de esta crisis. Así que a ustedes en Cotecla, pues la mayor de la suerte y bendiciones. Tienen un trabajo muy, pero muy complicado viendo hacia adelante. Cuenten con el apoyo que nosotros desde acá podemos darles y esta es su casa, como siempre se los hemos dicho a ustedes. Y vuelvo y repito, tienen una tarea titánica llena de incertidumbre en estos momentos, pero primero Dios esto se vaya aclarando pronto y podamos tener buenas noticias y cuando se den, pues aquí estaremos esperándote con brazos abiertos para que nos cuentes todo lo que va a ocurrir entonces de cara a Tecla. Y quiero agradecerles que ustedes nos hayan dado este espacio, porque ayer nos sorprendió enormemente unas declaraciones diciendo que nosotros estábamos que ya íbamos con los pies hinchados. Me parecieron un poco aventuradas de un periodista que dijo eso, cuando no tiene conocimiento, ni lo más mínimo conocimiento de cómo se ha trabajado. Nosotros íbamos adelantados, inclusive en la preparación de los juegos. Lastimosamente ha venido esta desgracia mundial que nos ha retrasado, y no solo a nosotros, tú lo acabas de decir, esto es mundial. Entonces nosotros íbamos muy bien en nuestra preparación, muy pero muy bien. Bueno, no nos queda más que agradecerte, Guillermo. Vuelvo y repito, cuando se tengan noticias con respecto al futuro de estos juegos, pues estaremos ahí esperándote para que nos vayas contando cómo evoluciona todo esto, que es muy dinámico, así que estaremos pendientes. Un fuerte abrazo, Guillermo. Gracias, igualmente, Guillermo. Y quédense en casa cuando puedan. Lástima que les toca trabajar a ustedes. Bueno, estamos con gusto. Estamos en casa. Estamos en casa, acá, como bien, Adiós, bien lo decimos. Muchas gracias. Ahí está Guillermo Miranda, presidente de Cotecla, el comité organizador de los Juegos Centroamericanos de Tecla 2021. Bueno, es un poco lo que anticipábamos, ¿no? Es una situación que ahorita está pues en pausa como el resto del planeta Tierra y como el resto del planeta deportivo, y estamos pendientes a ver una vez termine esto, ok, entonces nos sacudimos y hacia adelante. Pasa, claro. Correcto. Así es. Diana, vamos contigo. Vámonos a leer rápidamente los comentarios. A continuación, ¿estarías de acuerdo con la decisión de postergar los Juegos Centroamericanos?
Fernando, rápidamente los leo. Me parece una medida muy buena, ya que así los atletas se podrán preparar bien. Ahorita no están al 100%. Fátima Castillo, me parece una buena decisión porque se están cuidando la salud de los atletas. José María Galeano, me parece muy bien. Además, así los atletas podrían tener una mejor preparación después de que pase todo lo que está viviendo con esta pandemia. Y hablando de atletas, tuvimos la oportunidad de platicar con Roberto Hernández de tiro con arco, quien ganó medalla de oro, una histórica, en los Juegos Panamericanos. Veamos qué tiene que decir. Vamos con Roberto. Existen voces autorizadas en el deporte nacional y sin duda alguna Roberto Hernández es una de ellas. El campeón panamericano de tiro con arco es uno de los atletas que mayor satisfacción ha dado el país. A pesar de que su modalidad no participará en los próximos Juegos Olímpicos, Roberto ha hecho un balance del deporte nacional de cara a la cita mundial, donde apoya la decisión del aplazamiento. También deja en claro que su calendario por esta situación también se verá afectado. Pienso que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos es la mejor solución que se pudo encontrar. Espero que de verdad estimen la fecha para el verano del siguiente año. Definitivamente pues la situación que atraviesa el mundo no es la mejor y hay que buscar las opciones en las cuales los atletas se sientan cómodos, se sientan seguros y tengan una preparación indicada y idónea para poder rendir al 100%, y los que no han clasificado pues tengan la opción de poder clasificar a los Juegos y poder dar lo mejor de su rendimiento. Atletas que están parados completamente y no pueden entrenar, y pues esto va a dificultar mucho la salida. Y pues había muchos atletas que tenían opción de clasificar, así que pues es muy difícil decírtelo. Creo yo que por lo menos para los que estaban en vistas de clasificar, y en el caso de Quique, sí tenían un muy buen nivel, una opción clara de hacer un muy buen resultado, pero pues son cosas que ya están fuera del alcance de todos y que solo queda seguir trabajando para poder llegar a tener un muy buen nivel de aquí al otro año, para pues ahora es que sería Tokio 2021. El medallista de oro panamericano analizó cómo está el nivel de los atletas que se preparan para la cita mundial, donde resalta que El Salvador estaba preparándose fuertemente para clasificar y llevar una buena delegación. Pues el deporte salvadoreño creo que está atravesando un buen momento, pero radica más en el esfuerzo que hicieron muchos atletas durante las etapas anteriores, pero ahora pues con una inversión mayor, con una mayor posibilidad de tener mejor equipo, mejores instalaciones, mejores fogueos. Eso cambia mucho la mentalidad de los atletas. Creo que la diferencia está en poder tener un fogueo apropiado, una preparación apropiada. Eso te cambia la actitud mental, te sentís más confiado a la hora de competir y simplemente está ahí. Esa es la diferencia, competir sin el miedo de tener que afrontar un rival que posiblemente esté mejor preparado que vos. Así que todo está ahí, y pues una vez cambias de mentalidad y te das cuenta que estás en las mismas condiciones, pues todo te empieza a fluir y a salir más fácil. Así que pues creo que eso es lo que necesitamos, los recursos para poder competir y dar todo por el país. Bueno, lamentablemente los atletas que ganamos medallas en Lima en Juegos Panamericanos, pues únicamente Brian es el que tiene posibilidad de participar en Juegos Olímpicos por la naturaleza de su deporte. Mi deporte no participa en Juegos y tampoco el fisicoculturismo, así que pues las esperanzas están puestas en él de parte de los medallistas panamericanos y en todos los atletas que están, tipo Quique Garatón, que ya está clasificado, y los que pueden llegar a clasificar, y pues únicamente esperar de que todos los resultados salgan y que tengamos una muy buena delegación. Hay muchos atletas que están dando mucho sacrificio y que se notará a la hora de la participación en los Juegos Olímpicos. Por otro lado, Roberto señaló que el camino depende de cada atleta, donde también habló de los retos próximos a los que se va a enfrentar. De aquí a Tokio depende de cada atleta. En mi caso particular, pues yo tengo que prepararme, no voy a Tokio, pero prepararme en el Campeonato Mundial del otro año, a Juegos Centroamericanos, a Copas del Mundo, así que pues tengo muchos retos también, además de lo que pueden tener mis compañeros que de tiro con arco que tratarán de clasificar a Juegos Olímpicos, pero pues siempre el objetivo debe ser dar lo mejor, tener el mejor nivel, representar el país de la mejor manera y poder poner en alto la bandera salvadoreña y el nombre del país, que pues por mucho que estemos en crisis siempre hay gente que trabaja día a día para poder salir adelante. Para la polémica, Nelson Hernández. La polémica. Regresamos. Conectado recibís más. Tigo Money te da más tranquilidad.